Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal de terror preferido, Inframundo. El día de hoy traigo para ustedes 7 aterradoras y extrañas historias, escritas y adaptadas por mi amigo Leo de la Paz. Antes de iniciar quiero recomendarles mi canal de vlogs, donde estaré subiendo videos detrás de cámara y cosas de la vida diaria de Inframundo. Espero sea de su agrado. Sin más por el momento, comenzamos. El hábito, por el escritor Leo de la Paz. En el año de 1917, en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Topo Chico, en la esquina de las calles Apodaca y Hidalgo, existía una quinta muy grande donde vivía mi abuela. Siendo una niña pequeña, con una hermana más pequeña que ella aún, y sus papás. Mi bisabuela llamada Amalia estaba embarazada, pero al momento de dar a luz falleció, dejando huérfanas a sus niñas y el bebé que acababa de nacer. Los 3 pequeños niños quedaron al cuidado de 2 señoras llamadas Dolores y Victoriana. Pasando unos días de este triste acontecimiento, sentadas afuera, viendo cómo jugaban las niñas, una de ellas, mientras arrullaba al bebé, le habla a la otra para ver pasar por la entrada de la esquina a una mujer a las 12 del mediodía, muy parecida a su bisabuela Amalia. Ambas se sorprenden mucho, ya que mi bisabuela acostumbraba a ponerse una toalla en la cabeza para cubrirse del sol al salir de la casa, y entre ellas comentaban el parecido. Al día siguiente, a la misma hora, a las 12 del mediodía, vuelven a ver pasar frente a ellas a una mujer en la entrada. En eso se asustaron un poco y acudieron a comentarle lo sucedido al sacerdote de la iglesia de la colonia, a lo que él les indica: acérquense y pregunten lo siguiente: ¿qué quieres, Amalia? ¿Qué necesitas o qué buscas? Y así lo hicieron el par de mujeres, pues era la recomendación del sacerdote que se armaran de valor y esperaran al día siguiente a verla. Nuevamente, al mediodía, la vuelven a ver y la siguen, haciendo las preguntas que les había indicado el sacerdote, a lo que la bisabuela responde: el hábito. Dolores y Victoriana pensaron no haber escuchado bien y vuelven a preguntar. Ella, sin dejar de caminar ni voltear a verlas, vuelve a responder: el hábito. Inmediatamente regresan a la quinta buscando a mi bisabuelo y le platican lo sucedido. Él, en ese momento, recordó que su fallecida esposa había prometido poner el hábito de la Virgen de San Juan a mi abuelita, la cual había estado muy enferma y se alivió. Pero como mi bisabuela falleció, no alcanzó a ponérselo, ya que lo había prometido si se recuperaba mi abuela. Inmediatamente Dolores y Victoriana comenzaron a confeccionar el hábito y se lo colocaron a mi abuela. Desde esa ocasión, mi bisabuela nunca se volvió a aparecer. Esta historia se la contaba mi bisabuelo a mi abuela y ella a mí. Conocí personalmente a Victoriana y me la platicó también. Desde aquella época, mi abuela se hizo devota a la Virgen de San Juan, siendo yo la nieta mayor. En honor a la Virgen y a esta historia me pusieron Juana. Espero les haya agradado mi historia. Saludos y hasta la próxima. La demonia de Ixtapa, por Leo de la Paz. En la carretera Lázaro Cárdenas, Ixtapas y Guatanejo, en el estado de Guerrero,
Una centena de automovilistas han sufrido serios accidentes, muchos de ellos con saldos rojos. La historia de esta autopista se refiere a la presencia de una hermosa mujer que se aparece en esta carretera. Los lugareños señalan que esta bella fantasma tiene un gran embrujo. Verla ocasiona que los automovilistas pierdan el control de sus unidades y se estrellen contra árboles o caigan en profundas barrancas. Agregan que quienes conocen la leyenda hacen caso omiso a la figura fantasmagórica de esa dama, a fin de evitar verla y no ser presa de un accidente. Las personas que ignoran a la mujer sienten que una gran fuerza trata de hacerles perder el control del volante, por lo que se les recomienda que se aferren a él y no pierdan el control de la unidad. ¿De qué energía puede tratarse esta leyenda? Nadie lo sabe, pero la gente que vive en la zona cuenta que esta dama falleció en un accidente automovilístico en el lugar. Falleció decapitada cuando viajaba rumbo a Zihuatanejo. La sepultaron en su tierra de origen. Sin embargo, su energía quedó impregnada en la cinta asfáltica. El espíritu de mi hermana, por Adriana Villarreal. En mi familia somos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones. En ese entonces, mi hermana mayor tenía 8 años, la que sigue tenía 5 y el tercero de mis hermanos tenía 2, pero yo aún no había nacido. Ese día, mi mamá había mandado a la tienda a mi hermana mayor a comprar tortillas para la comida. Ella eligió ir en bicicleta a la tienda de la siguiente calle, pero no encontró la marca de tortillas que mi mamá le pidió, así que decidió ir a la tienda que estaba al cruzar la avenida, y fue entonces cuando pasó el accidente. Mi mamá se culpó por mucho tiempo por el fallecimiento de mi hermana, y esto la llevó a tomar muchas terapias y medicamentos controlados para no caer en depresión. Pero 2 años después, cuando mi mamá quedó embarazada de mí, tuvo que dejar de tomar el medicamento, y luego, con mi nacimiento, volvió un poco de alegría para mi madre. Lo extraño vino un tiempo después, puesto que, aunque yo no conocía a mi hermana mayor, podía verla y jugar con ella en la casa. Cuando yo tenía alrededor de 4 años, mi hermana ya tenía unos 6 o 7 años de haber fallecido, pero aún se manifestaba en la casa. Mi mamá aún guardaba alguna de sus muñecas y una que otra prenda de vestir, pero el día que ella falleció, llevaba puesto un vestido morado de tirantes y 2 trenzas en su largo cabello café oscuro. Yo siempre la veía así, vestida del mismo modo y peinada igual. En mi inocencia le platicaba a mi mamá que yo jugaba en el cuarto de arriba con una niña que se llamaba Mariana y decía ser mi hermana mayor. Luego veía cómo mi madre se soltaba a llorar y poco a poco fui comprendiendo que era mejor no platicar nada de lo que hacía con Mariana, porque mamá se ponía bastante triste. Cuando entré al preescolar, mi hermana me acompañaba y yo era muy feliz porque otros amigos podían jugar con ella, pero algunos no podían verla. Nunca entendí por qué. Pasó el tiempo y se llegó el día en que yo iba a entrar a la escuela primaria y Mariana me dijo que ya no podía acompañarme a la escuela porque ya era un niño grande y debía continuar solo, pero que me esperaría en casa. Así que me conformé con verla solo en casa. Un día mi tía Amelia, hermana de mi mamá, me preguntó que si ya no veía a Mariana, y yo le dije que sí, pero que no le decía a mamá porque se ponía a llorar.
Mi tía me dijo que en una libreta escribiera todo lo que platicaba con Mariana. Así lo hacía, era nuestra libreta secreta, y una vez Mariana me pidió escribir en ella. Entonces hizo una carita para mis papás y me pidió que se las diera en ese momento. Así lo hice. Papá y mamá estaban en el patio de atrás arreglando una silla y les dije que Mariana les había mandado una carta. Se las di y me quedé observando su reacción. Los dos se abrazaron muy fuerte y por mucho tiempo. Luego papá me cargó en sus brazos y me dio muchos besos. Después de ese día, casi no volví a ver a Mariana y al ir creciendo, su imagen se borraba de mi mente. Así que le pedí a mi mamá que me enseñara una fotografía de Mariana porque ya casi no la recordaba, y cuando me la mostró, sacó también la carta que Mariana les mandó. En ese tiempo yo ya tendría algunos 8 años y mi mamá me dijo que el día que Mariana me pidió que les diera la carta era el día de su cumpleaños, y por fin pude leer las palabras que los hicieron tan felices aquel día. La carta decía: papá y mamá, no quiero que estén tristes por mí. Yo soy muy feliz. Jesús siempre me cuida, y cuando vengo a casa me acompaña un ángel que Dios me regaló. Díganle a Dani y a Beto que los quiero mucho, y a Toñito es todo mi amor. Los quiero mucho y los espero aquí. Esas palabras dejaron un nudo en mi garganta. En verdad creo que existe algo más allá que cuando fallecemos, pues este ha sido mi testimonio. Muchas gracias. El karma, por Leo de la Paz. En 1910, en la colonia Topo Chico en la ciudad de Monterrey, vivía un señor llamado Mucio Chávez, con su esposa y varios hijos. Uno de sus hijos era mi bisabuela, y ella me contó esta historia. Cierto día, Mucio se comenzó a sentir mal, que le dolía mucho el estómago, cólicos, retorcijones y no podía ir al baño. Así pasaron varios días y él seguía con la molestia. Tenía una gran preocupación de no poder hacer sus necesidades. En ese tiempo, acudían cada mes a la plaza de la colonia los huicholes a vender sus hierbitas, herbolarias y también esas cosas artesanales que realizaban, al igual que comenzaban a hacer sus limpias a quien solicitaba sus servicios. Mucio, desesperado, acudió a la plaza tipo mercado a comprar algún remedio para su mal. Al verlo uno de los huicholes y hacerle preguntas para poder recomendarle algunas hierbas, le dijo que lo que tenía era un mal impuesto por brujería, como también se le llamaba, pero le comentan que al darle lo que necesitaba, un tónico, tendría que beberlo. Al aliviarse, se le quitaría el mal, pero la persona que se lo hizo iba a fallecer. Él no creía en esas cosas, pero no quiso comprar nada por si las dudas. No quería perjudicar a nadie, aunque él se siguiera sintiendo mal, y se regresó mejor a su casa. Pero no contaba que una vecina y amiga de la familia estaba escuchando lo que le decía el huichol, y tan pronto se retiró Mucio, la señora se acercó al huichol y le dijo que ella era amiga del señor que acababa de consultar, que le preparaba lo que le recomendó y ella misma se lo daría para que lo tomara. Ya en su casa, la señora preparó una comida y le agregó lo que el huichol le había preparado. Fue entonces a casa de Mucio y les llevó un plato de esa comida. A los 3 días de haber consumido ese platillo, pudo ir al baño, pero se asustó tanto porque arrojó 3 bolas de pelo. Inmediatamente le va a comentar a su esposa lo que había ocurrido.
En eso que estaban comentando lo sucedido, tocan a la puerta de su casa con desesperación y van a abrir. Era la amiga que preparó la comida con el remedio huichol, para avisarles que había fallecido una vecina 3 casas más adelante, comadre de ellos. En ese momento le explica que en aquella comida había puesto el remedio para que se aliviara y no le importó quién saliera perjudicado, ya que era él quien pudiera haber perdido la vida. La señora que falleció se decía ser amiga y hasta comadre la hicieron. No podían creer que ella hubiera hecho este mal. Con esto se confirma que el karma existe y de alguna u otra manera llega y te cobra la factura. La imagen de la Santa, basada en hechos reales, por Leo de la Paz. Vivía en Monterrey hace 8 años con mi familia. Ahora vivo en Veracruz, ya que decidí juntarme con mi pareja después de 2 años de noviazgo. Como él es de Veracruz, nos vinimos a vivir aquí. A mi madre, desde el noviazgo no le pareció mi esposo, por la distancia de estados, que es mucha, pero aún así decidimos vivir juntos. En el mes de diciembre del 2011 me embaracé, pero nadie de mi familia en Monterrey lo sabía. Mi madre, por otro lado, quería que me regresara y, en su desesperación, platicó con una señora y le obsequió una imagen de la Santa. Le aconsejó que le pidiera que me regresara con ella y así lo hizo. Yo no estaba enterada de eso. Ya tenía 2 meses de embarazo, más o menos. En el mes de febrero del 2012 me ocurría que en las noches yo no podía dormir bien y soñaba cosas muy feas, pero nada parecido con lo que soñé una noche. En mi sueño yo estaba en un lugar desolado, se veía tiniebla. De pronto se me apareció una mujer con un vestido como de novia. Yo no la veía de la cara. Me decía que me fuera con ella, que venía por mí. Enseguida se me erizó la piel y temblaba del miedo. Yo le decía que no me iría con ella, y ella insistía que venía por mí e intentaba agarrarme. Pero yo no me dejaba, le decía que no. De pronto en mi mente llegó la imagen de Dios. Yo le pedía que me ayudara. En eso la mujer se fue, pero me dijo, a ver si con él puedes. Y de un momento a otro desperté. Frente a mi cama se apareció algo muy feo. Era como una figura de un hombre grande, deformado de la cara y con una voz gruesa que me decía, te irás conmigo. En eso cerré fuertemente los ojos y le pedí nuevamente a Dios que me ayudara. Pero este ente se reía, insistía en llevarme, y de pronto agarré valor y empecé a decirle lo que normalmente le decimos a algunas presencias malas. Pero se lo dije gritando, Dios es el único con poder, Él puede contra todo mal. Aléjalo de mí, Dios, por favor ayúdame, no me dejes sola. Y así fue que desapareció aquel ente maligno. Al abrir los ojos tenía como taquicardia y sentía muchísimo miedo. No le conté a nadie, pero estuve pensando mucho en eso que había soñado y lo que se me había aparecido. Al acordarme sentía muchos escalofríos. Al día siguiente hablé por teléfono con mi mamá y le conté mi sueño. Ella enseguida me pidió perdón y me dijo, yo se lo pedí a la Santa Muerte, y me contó cómo fue lo sucedido y lo que habló con la señora, al igual que a la imagen de la Santísima. Mi madre se sentía bastante mal porque también se enteró de mi embarazo. Se deshizo de la imagen, no sé de qué forma.
Después de eso, no tuve ningún sueño parecido y pude dormir bastante bien. Por favor, antes de pedir o prometer algo a la santa, piénsalo mucho, porque tal vez lo que queremos es hacer un bien y ocasionamos un mal. Sé que mi historia no es muy terrorífica, pero hasta la fecha es algo que tengo guardado en mi mente, porque parecía tan real, y aún recuerdo la presencia de aquel ente maligno y la sensación al estar ante esa presencia. Muchas gracias por escuchar mi relato. La sirena de la presa, por el escritor Leo de la Paz. Todos en Monterrey conocemos la presa de La Boca en Santiago, Nuevo León, pero no todos conocen sus historias paranormales o secretas. Digo secretas porque esto solo lo sabían los varones que gustan visitar este lugar. Solo ellos son los que conocen este relato, pues entre hombres, cuando conviven, guardan grandes secretos. Cuentan que en los años 90 un grupo de varones fueron a tomar cerveza y a platicar en la presa. Pasadas las horas, entre carcajadas, pláticas amenas, se fue extendiendo el tiempo hasta que se ocultó el sol. Como era sábado, al siguiente día no tenían nada que hacer, pues decidieron quedarse a seguir bebiendo. Se quedaron a dormir en la parte de atrás de algunas camionetas. Quien relata esto cuenta que a eso de las 3 de la mañana cayeron rendidos por los efectos del alcohol. Pero uno de ellos, con ganas de orinar, fue a orillas de la presa. En esa tranquilidad vio como la figura de una mujer salía del agua. Precisamente era el que menos tomaba alcohol. Por eso sabía lo que veía. Vio cómo de pronto esa mujer se acercó y con la luz de la luna se reflejó lo que parecía ser su piel, la cual admiró por completo. Cuenta que sus piernas eran como escamas, pero su torso hermoso. Rubia, andaba sin ropa. El hombre la vio con deseo y lo hizo con ella en el suelo a orillas de la presa. Al siguiente día, Jaime, como se llamaba el hombre, les contó lo sucedido a los amigos, pero nadie le podía creer. La siguiente semana, Jaime insistió en volver a ir a la presa, hasta pagó las cervezas para que todos fueran. Sucedió lo mismo y esperó que fuera de madrugada. Este se levantó, pero esta vez lo acompañó su amigo Juan, quien le dijo: «Vas a ver a tu mujer inventada, ¿verdad? Ándale, vamos, yo también quiero verla, a ver si es hermosa». Entonces los hombres se quedaron sentados a orillas de la presa. Quedaron boquiabiertos al ver que descendía de las aguas esa mujer. Se acercó a ellos, así, desnuda, hermosa y radiante. Les dijo que quería estar con los dos juntos. Según ellos, su fantasía se cumplió, aún sin importar que la mujer tenía escamas en sus piernas. Estos hicieron de todo con ella. Al terminar, uno de los otros amigos que los acompañaban se acercó, siendo testigo que la historia era real. Una mujer hermosa en plena madrugada. Entonces estos tres pactaron volver a la presa sin sus demás amigos. Se llegó el siguiente fin de semana y planearon los tres ir solos, pero no se les cumplió. El resto también se coló con ellos. Entonces esperaron la madrugada. Estos tres amigos salieron a orilla de la presa de Boca esperando a la mujer. Efectivamente salió de las aguas, pero después de mucho platicar entre ellos sobre la identidad de la mujer, le cuestionaron qué era realmente o quién era. Ella respondió
que era una sirena, que debajo de la presa existían muchas cuevas y túneles subterráneos que van a dar a muchos puntos debajo de la tierra. Ella viajaba por uno de esos conductos desde los mares para venir a refrescar su piel con la luna de ese lugar. Uno de ellos, el tercero, el que llegó al final, se burló, tachándola de loca. La sirena se ofendió. Cuentan Jaime y Juan que éste tenía otras intenciones. Sacó una vieja cámara de video queriendo grabarla, provocando su furia. Esta hizo un grito con un sonido semejante a las ballenas, y de sus manos salieron uñas como espinas, y sus dientes eran filosos y sus ojos rojos. Entonces se le echó encima, descuartizando su piel con sus uñas largas y filosas. Su cuello quedó herido y ensangrentado, y la mujer huyó hacia el agua. Al percatarse, quisieron brindarle ayuda. Los demás jóvenes se levantaron medio crudos para ayudar, pero era imposible. Estaba sin vida ya. Al siguiente día la policía preguntó qué había pasado, y Jaime y Juan, temiendo por su vida, guardaron el secreto. Dijeron que estaban a orillas y un perro salvaje atacó. Así quedó en la historia, cuando realmente la verdad solo la saben ellos. Hoy en día pocos han escuchado esta versión, la cual se fue discutiendo poco a poco si era verídica o no. Existen muchos casos paranormales, pero nunca sabremos si esta era en realidad una sirena o quizá pudo haber sido una bruja convertida en este ser. Espero les haya gustado mi relato. Muchas gracias y hasta la próxima. La Llorona en el taxi, basado en hechos reales, escrito y adaptado por Leo de la Paz. Tengo 40 años de taxista. A lo largo de mi vida y de mi trabajo conocí de todo, hasta el año de 1998, que me ocurrió algo de lo más escalofriante. Dejé una carrera lejos de Salinas Victoria, pues era un buen dinero, me pagaban el doble. En ese tiempo era difícil que un taxi fuera hasta esos rumbos, y pues me atreví. Ya de venida era muy tarde, pasaban de las 11 de la noche. Ya lo que quería era llegar a casa en Guadalupe. Pasé por el campo militar. Luego eran escasos los coches que pasaban, si acaso un par de trailers. Entonces, ya en una zona oscura donde hay muchas brechas, vi la silueta de una mujer parada que pedía ray. Pensé, ah caray, ¿qué anda haciendo una chica por acá? ¿A poco quiere que la lleve? Ya estaba muy cansado, pero en fin, el dinero era dinero. Detuve el coche a unos pasos de ella. Caminé lentamente hasta llegar a la puerta de atrás. La abrió y se subió. Le pregunté, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? La vi por el retrovisor y estaba con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Balbuceó haciendo señas que para adelante. No entendía lo que dijo. Es difícil, como si fuera otro lenguaje, no sé. Entonces me puse nervioso por verla así, con la cara llorosa. Repetí, ¿para dónde quiere que la lleve, señorita? Y empezó a llorar, de esos lamentos como cuando alguien le llora a un difunto. Hasta se escuchaba el doble respiro. Pues me quedé callado. Solo le di derecho hasta quise tranquilizarla. Ella iba vestida con una bata blanca, cabellos desacomodados. Sus expresiones no las puedo describir mucho porque estaba pálida. Le volví a decir, tranquilícese señorita,
Mire, nomás dígame a dónde la llevo y ya. Pues ahí les va lo que pasó. Hasta la fecha, sé que es complicado que crean este relato de un pobre taxista que solo se enfrentó a lo paranormal. En ese momento, la luz de un tráiler que venía de la otra acera me distrajo. Me lampareé los ojos, quedé encandilado, y en cuestión de segundos, cuando volví a mirar hacia atrás por el espejo retrovisor, ya no había nadie. ¿Qué demonios estaba pasando?, me pregunté a mí mismo. Busqué nuevamente una y otra vez a la mujer. Pensé que se había recostado. Miré para atrás y no había nadie. Tragué saliva. Luego me estacioné y de inmediato en la orilla de la carretera volteé hacia todos lados, pero no había rastros de la mujer. Todo estaba en completa oscuridad. En ese momento me dio bastante miedo. Rápido subí al taxi y me fui deprisa. Aceleré a todo lo que daba. Ya llegando a la avenida Universidad, donde hay más luz, me paré de nuevo y permanecí pensando. Llegué por fin a casa. No pude dormir toda la noche. Al día siguiente le conté esta historia a mis familiares y ellos lo toman como una historia de horror. Siempre cuando hacemos reuniones familiares cuento este relato. No es lo mismo escucharlo que vivirlo en carne propia. Muchas gracias por contar mi historia. Espero te hayan gustado estas aterradoras historias. Te invito a pasar a la fanpage del escritor Leonardo de la Paz, Las Macabras, donde encontrarás un sinfín de historias adaptadas y escritas por él. Muchas gracias.